propuesta de gerencia de proyectos educativos institucionales, desde criterios ético-políticos, capaces de ordenar las finalidades y exigencias pedagógicas, administrativas, jurídicas y políticas que le impone el Estado social de derecho al ejercicio de la dirección educativa. Entonces, esta pregunta debe ser la pregunta central que impulse sus ensayos, ¿no? Es decir, la fase propositiva debería ser una pregunta parecida a esta, o que conectándose con esta, implica una pregunta de un cómo, ¿no? Entonces usted dice, ¿cómo podría construirse? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría construirse un PI en perspectiva de género que tuviera en cuenta tales cosas, ¿no? Y así, ¿no? O de la autonomía o de lo que sea. Lo fundamental es reconocer cómo funciona la pregunta. Entonces, primero, hay unas finalidades y exigencias de orden pedagógico, administrativo, jurídico y político, ¿no? Esas cuatro modalidades de saber, ¿no? De conocimiento, implican que hay que conocer esas finalidades y hay que averiguar cómo se hacen para cumplirlas, ¿no? Bien. Esas finalidades son impuestas, son exigidas por el Estado Social de Derecho al ejercicio de la dirección educativa. Pero la pregunta no es únicamente cómo se cumplen, sino cómo construir una propuesta de gerencia de proyectos desde criterios ético-políticos que sean capaces de ordenar esas finalidades, ¿no? De establecerlas. En ese orden de ideas, esta pregunta es la pregunta de investigación, ¿no? Del módulo como tal, pero también de lo que implicarían los aspectos humanísticos de la gerencia de proyectos educativos. Bien, así que la hipótesis gerencial es gobernar empieza con los siguientes elementos, para recordarlos. Uno, las relaciones entre esos cuatro saberes, pedagogía, administración, aspectos jurídicos y política, se subordinan a las finalidades políticas consagradas en la Constitución Nacional y la Ley General de Educación. Hoy volveremos a la Ley General de Educación para revisar otra vez sus finalidades, pero el elemento de subordinación es fundamental. Así que por más que existan intereses, tanto en lo pedagógico, lo administrativo, lo jurídico o lo político, todos esos elementos tienen sentido en tanto en cuanto se subordinan a esas finalidades y a su cumplimiento. Esa subordinación implica que el gerente es, entre todo, un actor político, con funciones de dirección, es decir, un gobernante. Si, recuerden que las hipótesis son eso, hipótesis, y se enuncian así, condicionalmente. Si hay una subordinación a esos elementos, si esa subordinación es real, entonces el gerente de proyectos educativos no es únicamente un administrador, ni un pedagogo, ni un experto en jurídica, ni un político, simplemente es un actor político con funciones de dirección, es decir, un gobernante. Ese ejercicio de gobierno implica dirigir, influir y liderar la conducta de los otros, lo que exige a su vez precauciones y estrategias de corte ético. Vimos entonces con nuestro análisis acerca de las relaciones entre el saber y el poder que la pedagogía, la administración, los aspectos jurídicos y políticos son saberes que son centrales en la dirección de la institución, pero tienen por propósito dirigir la conducta del otro para cumplir esos objetivos que están planteados en la ley. En ese sentido, bueno, por tanto, si implica dirigir, influir, liderar la conducta de los otros, se necesitan precauciones, pero no solamente precauciones, también estrategias, tal como lo acabamos de ver en la conversación que tenemos, ¿no? De corte ético. En ese sentido, gerenciar es gobernar, pero gobernar es, en primer lugar, gobernarse a sí mismo. Uno puede gobernarse a sí mismo de muchos modos, en tanto que persona, en tanto que creyente, etc. Pero estamos hablando de un gobernarse a sí mismo en tanto que gerente, para poder establecer formas de liderazgo ético sobre los demás. Recuerden que pueden interrumpir esto en cualquier momento si algo no está claro, ¿no? O si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Bien. Cuarto, gobernarse a sí mismo para poder gobernar a otros implica que el gerente tiene acceso a formas de conocimiento científico, filosófico y político, las cuales usa como herramienta para alcanzar esas finalidades. Porque gobernarse a sí mismo no es únicamente establecer una cierta rutina, unas ciertas reglas, etcétera, sino que además de eso implica conocer elementos de orden científico, filosófico y político que sirvan como herramientas para llevar a cabo tal ejercicio de gobierno. Nadie se gobierna a sí mismo sin conocerse. Digamos que hay un movimiento reflexivo ahí que hace parte también de la cuestión crítica, pero mi reflexividad mejora, se amplía, tiene más potencia cuando uso elementos de conocimiento científico, filosófico y político. Porque si no lo hago, entonces no podría llevar a cabo tal gobierno. Terminaría suponiendo
que el cumplimiento de ciertas reglas es suficiente para llevar a cabo tal ejercicio de uno mismo para averiguar cómo lo hace sobre los demás. Ahora bien, la posibilidad de acceder y usar estas formas de saber permite cuestionar sistemáticamente y desde criterios precisos las realidades y contextos en los que el gerente ejerce su gobierno. Cuestionar sistemáticamente y desde criterios precisos las realidades y contextos en los que el gerente ejerce su gobierno. En ese sentido, gerenciar es gobernar, pero gobernar es criticar. A diferencia de cualquier otra forma de gobierno, porque ese trabajo crítico pues, no siempre es valorado o impulsado por ciertas modalidades de gobierno. Hay gobiernos a los que no les interesa la crítica, mientras que lo que estamos diciendo es que en el gobierno del gerente de proyectos criticar es obligatorio, especialmente porque lo manda la ley. Veremos eso en el trabajo de hoy. A diferencia de cualquier otra forma de gobierno, el gerente de proyectos educativos es un sujeto que gobierna desde su ejercicio crítico para que otros sean capaces de crítica, porque esto aparece en la ley, ¿no? ¿Recuerdan en qué parte de la ley está esto? En los fines. ¿En cuál fin? Deberían sabérselo de memoria ya. ¿El número? Perdón. 9. ¿Alguien puede leerme el objetivo número 9, la finalidad número 9 de la educación en Colombia? El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional. Orientado, ¿continúo? Sí, por favor. Orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. Muy bien, así que fíjense todo lo que se le abroga la crítica ahí. Pero el gobernante, el gerente de proyectos, en tanto que gobierna, lo hace desde su ejercicio crítico. Porque para que otros sean capaces de crítica, no basta con decirles que hagan crítica. El gerente, quien gobierna, quien dirige, debe hacer él mismo el trabajo crítico. Por ejemplo, en ese sentido es imposible entender a un gerente de proyectos que no investigue. Mientras en la gerencia de proyectos, en la administración de empresas, por ejemplo, o en lo público, se le otorga a asesores el lugar de la investigación, el gerente de proyectos debe ser un investigador necesariamente, debe llevar a cabo un trabajo crítico acerca del contexto, etc. Y eso debe hacerlo, incluido en su gobierno, precisamente porque esta es una finalidad de su gobierno, ¿no? Nadie puede impulsar la capacidad crítica de los otros si no utiliza esa capacidad crítica en sí mismo. Y por supuesto aquí hay un lugar del maestro, pero no estamos hablando de maestros aquí, sino de gerentes. Y aunque esta crítica pueda y deba, ojo, pueda y deba, porque deben pasar ambas cosas, cuestionar su gobierno, pues puede pasar que haciendo capaces de criticar a los otros van a lanzarse sobre el gobierno para criticarlo, porque entonces, ¿para qué están criticando? ¿No? Es necesario que el gobierno del gerente sea criticado, ¿no? Eso no significa que sea destruido o que haya opiniones baratas sobre su gobierno, no, sino que haya crítica, que su equipo sea capaz de crítica, que los diferentes componentes del país sean capaces de crítica. Esa posibilidad crítica es constitutiva de la formación ciudadana que le compete cumplir, por un lado, en sí mismo y fomentar en su institución. ¿Está clara esta relación entre gerenciar como gobernar y gobernar como criticar? Sí, señor. Muy bien. Sin embargo, el ejercicio crítico del PI, de todos los estamentos del país, no solo tiene por objeto cuestionar los modos de gobierno. Su principal meta es servir como plataforma estratégica para hacer emerger formas de creatividad en todos los ámbitos de formación, para estudiantes y profesores y de interacción con la comunidad. En ese sentido, criticar para crear, ¿no? El principio del que hemos hablado inicialmente en el módulo. No se critica únicamente para criticar los modos de gobierno, eso hay que hacerlo. Es fundamental cuestionar los modos de gobierno. Y el gerente tiene que cuestionar el propio y tiene que permitirle a los otros que lo hagan, a los que los estamentos lo hagan. Pero, además de eso, su crítica tiene por objeto funcionar en términos de creatividad. No habría crítica que no se desencadena en posibilidades creativas. Al fin y al cabo, eso que llaman crítica constructiva, comillas, ¿no? Una forma rarísima de decir, no es otra cosa que una capacidad crítica que cuestiona lo disponible para averiguar lo posible, ¿no? Criticar para crear. En ese sentido está clara la posición de gerenciar es gobernar, gobernar es criticar, se critica para crear. ¿Me están escuchando? Correcto, mi parte es clara. Sí, bien. Entonces recuerden que aquí tienen que llevar a cabo ese ejercicio.
porque están haciendo este trabajo crítico con el propósito de movilizar una posibilidad creativa. Ese es el propósito del ensayo, ¿no? Que puedan proponer desde la pregunta problema básica, ¿no? Una alternativa de solución. ¿Ven? Así que no se critica solamente para criticar, sino especialmente para crear. Las experiencias que surgen de la dinámica del gobierno crítica deben servirle al gerente y a la comunidad como punto de partida para la construcción de nuevos modos de conocimiento, los cuales servirán a su vez como memoria y herramienta para enfrentar los retos que una y otro tendrán en el futuro. Así que sintetizando la hipótesis dice, gerenciar es gobernar, gobernar es gobernarse, gobernar es criticar, ciencia, filosofía y política, gerenciar es criticar y se critica para crear, gerenciar es dejar memoria para posibilidades futuras. Esta es la síntesis de la hipótesis que hemos planteado. Respecto de esa síntesis, preguntas, observaciones, objeciones, aportes. ¿No? ¿Ninguna? Profe, una pequeña dudita. Dentro de esa hipótesis o ese resumen que está ahí, la parte del poder está implícito ¿en qué parte, profe? En el gobierno. Listo, profe. De hecho, está en la relación gobierno-crítica, ¿no? Listo, listo, profesor. Bien. ¿Algo más? Al menos, por favor, confírmeme si queda clara la hipótesis o si no lo está. Sí, profe, claro. Sí, señor. Usted va a estar de acuerdo, ¿no? Para mí no, qué pena. ¿Perdón? Para mí no, profe. ¿Con quién estoy hablando? Porque no la veo. Con Rosaura. Bien, Rosaura, ¿qué es lo que no está claro? La última parte, profe, donde dice dejar, aquí, donde dice gerenciar es gobernar, gobernar es gobernar, esta, profe, ciencia, filosofía y política. Sí, dijimos que hay un momento en el que necesita un conocimiento científico, filosófico y político para poder gobernarse a sí mismo y para poder gobernar a los demás. Entonces, gerenciar no es únicamente aplicar relaciones de autoridad sobre los otros, es utilizar estos modos de conocimiento para que eso ocurra. ¿Ahora sí? Muchas gracias, profe. Bien, ¿alguien levantó la mano? Sí, señor profe, Sebastián Guerrero. Sí, Sebastián, cuéntame. Bueno, profe, yo tengo como sobre esta cuestión una pregunta, y es sobre el gobierno de sí mismo, ¿sí? Sí. Yo entiendo el gobierno de sí mismo, digamos, como esa ampliación que usted refería sobre el conocimiento científico, incluso para escribir tecnológico, el conocimiento que debemos tener filosófico como gobernantes, ¿sí? Pero también lo observaba por el modo de que el gerente o el docente sea como de alguna forma un testimonio. No sé si cabe ahí como un testimonio de vida para otros. Y yo no sé hasta qué punto, digamos, yo lo puedo hablar desde el sentido ético, por supuesto, y desde el conocimiento y la formación que yo puedo adquirir, pero yo no sé hasta qué punto yo puedo ser un referente ético, digamos, para otro estudiante o para otra persona, ¿sí? Como un testimonio de vida, incluso si lo hablamos desde el sentido religioso, moral, ¿sí? O sea, es como una cosa que me viene rondando desde hace un tiempito. Gracias. Sí, claro. Digamos que el gobierno de sí mismo adquiere muchos modos y no se gobierna a sí mismo en tanto que es maestro alguien, a gobernarse a sí mismo en tanto que es gerente alguien. Así que hay muchos modos del gobierno de sí mismo. Y es conocido que el gobierno de sí mismo, incluso Foucault lo muestra en El sujeto y el poder, adquiere en el poder pastoral una exigencia de la verdad sobre uno mismo y las posibilidades de testimoniar esa verdad delante de otros, ¿no? De hecho, el poder pastoral exige esos elementos. Así que sí hay cuestiones de corte espiritual y de corte ético ubicados en esto. Por eso en la actualidad yo llevo investigaciones de corte de trabajo sobre la espiritualidad en el doctorado en estudios sociales. Pero eso no significa que esa espiritualidad, uno, sea religiosa todo el tiempo, y dos, que el gobierno de sí mismo sea idéntico en todos los aspectos de mi vida. No. Yo lo que estoy diciendo en la hipótesis es que hay elementos estratégicos, ¿no? Hay precauciones y estrategias de corte ético cuando se es gerente de proyectos. Uno puede tener esos elementos en toda su vida, claro,
pero no son los mismos cuando uno gobierna a otros como gerente de proyectos educativos. Un gobernante religioso tendrá unas obligaciones distintas. ¿Eh? Un gobernante administrativo tendrá otras obligaciones. Pero, en la hipótesis, gobernarse a sí mismo no es convertirse en ejemplo para otros, si es lo que usted está preguntando. Gobernarse a sí mismo es capaz de establecer estrategias de corte ético en las que yo, por ejemplo, evito que la influencia de otros dañe el proyecto, que mi propia vida o mis propias maneras de hacerlo terminen afectando la relación con el proyecto. Yo puedo ser una persona distinta cuando salgo de la institución y hago de mi vida lo que me parece de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, pero entiendo cuáles son los criterios éticos que dirigen mi acción en tanto que gobernante. Así que primero, cuando ciertos discursos dicen que el maestro debe ser ejemplo para otros, eso implica una pregunta crítica seria, y es ejemplo de qué, ¿no? Y ejemplo hasta dónde y por qué, etcétera, ¿no? Las preguntas de la crítica. Pero generalmente se insiste en que el modelo de vida del maestro sea reproducido o pueda ser reproducido por otros. Yo creo que eso es indecente. Pero es mi opinión, ¿no? O sea, me parece que eso es una técnica, una táctica, una modalidad estratégica que se ha utilizado primero para imponer sobre los otros unas cargas terribles, ¿no? El maestro termina siendo responsable de un montón de cosas, igual que los padres de familia, ¿no? Y en ese sentido eso provoca culpa, lo veremos con Nietzsche, cómo esos modelos súper pesados generan una tremenda culpa y una tremenda ansiedad en los sujetos. Cuando lo que estamos diciendo aquí es que hay que tener cierta decencia y cierto ejercicio ético a la hora de llevar a cabo el gobierno. Por ejemplo, si se sabe que mi trabajo es liderar e influir a otros, pues puede pasar que alguien me llame a decirme, oiga esto, ¿por qué no utiliza su liderazgo y su influencia para que consigamos tal cosa? Bueno, hay que ser ético en eso, hay que tener decencia en eso. Eso es muy distinto de jugar el juego de ser el ejemplo de otros. No sé si me expliqué, Sebastián. Sí, señor profe, exactamente Sí, iba a eso, entonces, iba a eso. por Sí, señor. ejemplo, conocen la historia de este país y saben que muchos rectores fueron llamados por esquemas paramilitares o por cualquiera que tuviera un fusil para que la gente en el colegio hiciera A, B, C y D. Eso es complicadísimo. Y pasó en Colombia y tal vez todavía pase, que haya gerentes de proyectos que utilizan sus posiciones para conseguir finalidades políticas oscuras, modalidades de corrupción. ¿Han visto las noticias? Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo, bueno, es que estas posibilidades que están aquí podrían terminar moviéndome a hacer cosas que son tremendamente abusos de poder, formas de dominación, estoy generando discriminación, etcétera? Bueno, hay que tener criterios, hay que tener estrategias éticas. Es a eso a lo que me refiero. No al hecho de que gobernar a otros implica gobernarse a sí mismo, es convertirse a uno en un modelo ético para que los demás le hagan un fanpage. No, no es eso. Bien, ¿alguna otra pregunta más o aquí está clara la cuestión? Está claro, profe. Bien. Sí, señor, Entonces, gracias. saliendo de este elemento, podemos movernos ahora a un asunto que tiene que ver con el problema de la actitud crítica y su relación con la ilustración, ¿no? Bien, así que bien, tratemos de hacer esto rápido porque tenemos trabajo. Esta exposición se llama así, la pregunta como punto de partida de la actitud crítica. Entonces ya hemos hablado un poco de que la crítica no es únicamente un cierto ejercicio racional, sino que también es una actitud. Un ethos, dirá Foucault, ¿no? Así se dirá actitud en griego, un ethos, una manera de ser, una manera de vivir. Y para preguntarnos cómo es que esta actitud crítica tendría un lugar en la gerencia de proyectos educativos. Bien. Entonces quisiera compartir con ustedes este par de referencias de Martin Heidegger en Ser y Tiempo, ¿no? En el parágrafo 2 de Ser y Tiempo, ¿no? Sein und Zeit en alemán, ¿no? Ser y Tiempo. Veamos cómo lo propone Heidegger, ¿no? Es muy interesante. Dice, todo preguntar es un buscar. Todo buscar tiene su dirección previa que le viene de lo buscado. Entonces, primera afirmación, todo preguntar es un buscar. ¿Cómo van hasta ahí? Bien. Ahora bien,
Cuando decimos que todo buscar tiene su dirección previa que le viene lo buscado, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? De la misma acción propia investigativa. Sí, así que yo tengo, por ejemplo, en la curiosidad, tengo un moverme hacia, mi curiosidad no es vacía, no, mi curiosidad es siempre un asunto preciso. Perdón, ¿alguien está levantando la mano o algo o me salí? No, señor. Bueno, señor. Bien, es que escuché allá un tun, 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 tun. Bueno, así que hay una dirección previa, ¿no? Fíjense, hay un buscar, pero lo buscado implica que hay una fuerza, un movimiento hacia. Preguntar es buscar conocer qué es y cómo es un ente. Ente es el concepto filosófico para lo existente, ¿cierto? Para lo que es. Entonces, preguntar es buscar conocer qué es y cómo es un ente. ¿Han manejado alguna vez una carretilla o han visto a alguien manejar una carretilla? Sí. Señor. Sí, señor. Sí, profe, ha Una persona tocado. que maneja... Bien, o nos ha tocado, muy bien. Ahora, ¿alguien podría manejar una carretilla y no saber qué es eso? Y tampoco saber cómo es. Por ejemplo, si yo le preguntara a una persona que maneja una carretilla, oiga esto, ¿por qué ese aparato funciona? Tal vez no sabría, ¿no? No diría, en efecto, el hecho de que exista un punto fijo en una palanca que al mismo tiempo permite movimiento a través de las ruedas en alguna superficie de rozamiento. Es decir, no tendría el lenguaje para eso porque no lo está entendiendo. Y uno solamente pone en su discurso lo que entiende. Así que alguien podría estar manejando una carretilla sin saber qué es eso. ¿Mm? Bien. Pongamos por caso que alguien pregunta, ¿qué es la libertad? Y busca qué es la libertad, pues porque quiere ser libre, ¿no? Uno no quiere saber qué es la libertad únicamente para poder citarla. No, uno quiere saber eso porque quiere ser libre. Ahora, yo pregunto eso porque quiero averiguar qué es eso que es ser libre. ¿Ven? ¿En qué consiste eso? En este caso, ese problema del ente. El buscar este conocer puede ser un investigar o un poner en libertad y determinar aquello por lo que se pregunta. Entonces, aquí la cosa luce compleja, pero realmente no lo es. Poner en libertad y determinar son cuestiones distintas, ¿no? Yo pongo en libertad algo y eso parece contrario de determinar, pero lo que Heidegger está diciendo es que en el investigar, yo primero pongo en libertad la pregunta, pero al mismo tiempo la determino. ¿Por qué pongo en libertad? Porque el investigar implica una cierta apertura, ¿cierto? Yo hago una pregunta, pero no tengo una respuesta. Ojo, cuando yo tengo las respuestas, no tengo una pregunta. Preguntar es abrir un campo y eso implica dejar un espacio para la libertad de la pregunta y en ocasiones eso pesa. Hay preguntas que pesan, hay preguntas que son difíciles, básicamente porque como no sé cómo contestarlas, desafían mi propia seguridad, etc. Así que el primer movimiento del investigar es un poner en libertad. Pero el segundo es un determinar porque hay criterios para llevar a cabo la investigación. Si yo no tengo criterios para determinarlo, entonces no estoy haciendo ningún ejercicio investigativo. ¿Hasta ahí estaría clara esta afirmación? El buscar este conocer puede ser un investigar, es decir, un poner en libertad y determinar al mismo tiempo aquello por lo que se pregunta. Sí, señor. Bien, recuerden que si alguien no, entonces tienen que decirlo inmediatamente. El preguntar tiene, en cuanto a preguntar por, su aquello de que se pregunta. Es decir, ¿qué es exactamente eso de lo que se está preguntando? ¿No? Pregunto por la libertad, es decir, estoy interrogando en qué consiste la esencia de la libertad. Todo preguntar por es de algún modo preguntar a. Entonces, yo pregunto por la libertad y estoy preguntándome a mí mismo, a otros, a la sociedad, a mi maestro. ¿Mm? Preguntar es inherente, al preguntar es inherente, además de aquello que se pregunta, un aquello a que se pregunta. Entonces, una cosa es preguntarle a y otra cosa es reconocer qué es eso que está interrogándose. ¿Ven? Un aquello a que se pregunta, un elemento que se cuestiona. Entonces, en la pregunta por la libertad, querer saber qué es ser libre, en qué consiste la libertad, implica un cuestionamiento muy fuerte sobre la acción humana y su sentido. Así que una cosa es preguntar por la libertad y otra cosa es reconocer que preguntamos qué significa ser libre porque estamos cuestionando el sentido de nuestras propias existencias. Cuando yo pregunto qué es la libertad y luego pregunto qué significa ser libre, en el fondo estoy preguntándome, ¿soy yo libre? ¿Estoy siendo libre? Fíjense que ese aquello que se pregunta es distinto de la pregunta, pero se conecta con ella. ¿Hasta ahí está claro o no?
Sí, señor, bien. ¿Seguro? Si alguien No, no lo tiene claro, tiene que decirme. yo quisiera que su merced, por favor, pudiera como que volver a plantear esto del último rengloncito, de al preguntar es inherente, lo que acaba de decir, por favor. Sí, entonces, si estamos en la pregunta por la libertad, porque es muy interesante y tal vez es una pregunta muy importante. Cuando yo tengo la pregunta ¿por qué es la libertad? Entonces reconozco que esa preguntar es un buscar y que esa buscar tiene una dirección previa, ¿cierto? Yo estoy buscando algo que me dirige hacia, me mueve hacia, ¿no? El preguntar no está vacío, está siempre moviéndose en una dirección. Y quiero saber qué es eso y cómo es eso que estoy preguntando e interrogando. Y al mismo tiempo pongo en libertad la pregunta, es decir, reconozco que abre un conjunto de cosas que no tengo claras y que todavía no sé, pero al mismo tiempo reconozco que hay unas determinaciones porque es posible que yo ubique unos criterios para preguntar. Y cuando hago eso, entonces el preguntar por la libertad implica un aquello que se pregunta. Esa es la conclusión a la que va a llegar. Miren, este aquello es este mismo aquello. Cuando yo pregunto qué significa ser libre, estoy simplemente cuestionando qué significa ser libre, por ejemplo, desde la perspectiva de Aristóteles, o lo que piensa no sé qué posición teórica. No. Lo que realmente estoy preguntando en qué significa ser libre es la profundidad del ente, y en ese orden de ideas estoy preguntando por si yo soy libre o no. Ese aquello de que se pregunta no es la pregunta, pero está en la pregunta. Es el problema del sentido profundo de la pregunta. El sentido de la pregunta, el sentido profundo de la pregunta por la libertad no es definir la libertad en el sentido de tal posición teórica o tal posición jurídica. Es preguntarme por si soy yo libre o no. ¿Ahora sí está claro o todavía no? Sí, señor, muchas gracias. Bien. Sigue Heidegger. En la pregunta que investiga, es decir, específicamente teorética, porque no todas las preguntas son así. Yo puedo preguntar qué horas son o si está aburrido. Recuerden que tienen el derecho a aburrirse en esta clase. Distinto de la pregunta teorética, que es una pregunta de investigación, se trata de determinar y traducir en conceptos aquello de que se pregunta. Ojo, determinar y traducir en conceptos. Es decir, que si la pregunta no me lleva a conceptos, no estamos haciendo una investigación. ¿Ven? En esto reside como aquello a que propiamente se tiende, aquello que se pregunta, y en el que preguntar llega a la meta. Es decir, cuando una pregunta es una pregunta teorética, lo que estamos buscando es un concepto. ¿Ven? La dirección de lo buscado, a diferencia de otras preguntas, es un concepto. Y cuando conseguimos el concepto, entonces la pregunta llegó a la meta. El preguntar mismo tiene, en cuanto a conducta de un ser, como nosotros, de aquel que se pregunta, digamos que una definición posible de nosotros es que somos seres que son capaces de hacer preguntas, es un particular carácter de ser. ¿Ven? Una cosa es ser un ser y otra cosa es ser un ser capaz de preguntar. Eso significa que el preguntar puede llevarse como un no más que preguntar, como por ejemplo alguien que pregunta ahora, o si le gusta el helado de vainilla, por ejemplo, o como un verdadero preguntar, es decir, buscar el concepto. Lo particular de este reside en que el preguntar ve a través de sí, desde el primer momento, en todas las direcciones de los mencionados caracteres constitutivos del pensar. Yo sé que esta última parte es muy compleja porque es parte de la filosofía de Heidegger, pero podemos explicarlo del siguiente modo. El ejercicio del pensamiento consiste en hacerse preguntas, pero preguntas que buscan conceptos. No siempre hacemos preguntas con el propósito de pensar. Ojo con lo que Heidegger está diciendo. Pensar no es tener únicamente un contenido mental, como por ejemplo a qué hora se acaba esta clase tan aburridora o qué hace este profesor poniéndome a leer Heidegger a esta hora del partido cuando debería estar viendo Pedro el Escamoso o mi serie favorita. No, eso es un contenido mental. Pensar es un ejercicio en el que se consideran unas preguntas con el propósito de llegar a un concepto. Así que el ejercicio del pensamiento no es únicamente tener unas ciertas ideas raras en la cabeza. Es tener un ejercicio de preguntas que se convierten en investigación que tiene por propósito establecer un concepto. En el caso de la libertad, el verdadero concepto de la libertad no es una pura definición que aparezca en algún texto. Es el que mi propio ejercicio de pensamiento me permite construir o alcanzar a ver. Yo sé que esta parte es un poco más compleja que la anterior, pero me pregunto si está claro. Creo que una dudita ahí. Ajá.
cuando estamos hablando de preguntas y de líneas teoréticas, es necesario que nosotros también, o sea, desde la misma noción de pensar, perdón, desde la misma acción de pensar, se necesite una noción o se necesite un saber axiomático para poder construir y teorizar, o eso Bueno, parte únicamente desde el ejercicio de sí, la pero duda si para fuera llegar a un... así, si fuera así, habría un problema, ¿no? Y es que entonces pensar ya estaría completamente definido. Y sabemos que pensar es una pregunta constante. Es decir, hay una pregunta que consiste en qué es el pensar del pensar. O sea, qué es el pensar como concepto. Pero la actividad de pensar, la acción de pensar, implica considerar preguntas que son verdaderas preguntas y no preguntas, digámoslo, un poco simples en el sentido de que no se ocupan del concepto, sino que se ocupan de otra cosa. Yo puedo preguntar muchas cosas. ¿Por qué el cielo es azul? Pero eso no significa que estoy preguntando un concepto. ¿No? Cuando voy a los conceptos complejos, entonces estoy llevando a cabo un ejercicio de pensamiento en sentido estricto. Heidegger era tan serio en esto que creía que el pensar es más fuerte que la filosofía. Es decir, la filosofía es un saber, pero el pensamiento como tal excede lo filosófico, incluso excede lo científico. Bueno, pero más allá de lo que piensa Heidegger, lo interesante aquí es reconocer que preguntar puede hacerse de muchos modos, pero no es lo mismo preguntar por ciertas cosas de manera sencilla a preguntar del modo más complejo por un concepto. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Ok, en ese sentido, entonces, el autor nos plantea la idea de la necesidad de pensar para poder llegar o teorizar. Muy bien. Exactamente eso. Y generalmente el ejercicio de pensamiento hace posible que reconozcamos unos criterios, unas maneras, unos modelos o unos métodos. Pero hacer eso no significa que el pensar se agota en eso. ¿Mm? ¿Sí está claro hasta ahí o no? Perfecto, sí, sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Seguros? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Qué pena, una pregunta. Yo podría asociar ese ejercicio de pensamiento de pronto un poco con la parte de la mayéutica. Claro, eso fue un modo del pensamiento. En el ejercicio de hacer pares de ideas que traduce el Malleus socrático, el esfuerzo del diálogo consiste en buscar eso, ¿no? Recuerden las conversaciones de Sócrates con sus estudiantes, sus discípulos, etcétera, ¿no? La discusión, por ejemplo, en la República, en el libro primero, con Trasímaco. Divino Trasímaco, si estuviéramos conversando únicamente para buscar tu opinión, no habríamos hecho nada. Estamos buscando la verdad y para eso necesitamos llevar a cabo este ejercicio más complejo, etcétera. La pregunta que está haciéndose ahí, la pregunta teórica en el libro primero de la República de Platón, es ¿qué es la justicia? ¿No? Imagínense preguntarse qué es la justicia. Es decir, hay una manera como buscamos un concepto y buscar ese concepto es un asunto muy complejo. Ese ejercicio de pensamiento adquirió en ese momento histórico el modo de la mayéutica como posibilidad y luego cambió y se hizo otro y luego se propuso con otros y así. Pero claro, eso fue una manera. Lo que estamos diciendo es que la mayéutica es un modo de pensar, pero no agota el pensar. ¿Sí me expliqué? Listo, profe, sí, señor. Bien. Bien. ¿Algo más? Fíjense Pero que en la mitad... Sí, sí, sí. es que yo quería, perdón, quería como aclarar un poquito en cuanto a lo que acabas de explicar. Es que, no sé, o sea, también como que me surge esta pregunta de si, entonces, solo lo que está teorizado para Heidegger sería pensamiento, y creo que dijiste que no, y lo explicaste un poquito, pero quisiera como entender bien eso, porque pues no me quedó muy claro. Mejor, no todas las preguntas investigan. ¿Mm? Las preguntas que investigan son para Heidegger teoréticas, es decir, productoras de teoría. ¿Qué significa eso? Que son capaces de establecer conceptos. Un concepto es mucho más que una definición. Un concepto es la capacidad de ver a través de lo que es ese ser. ¿Ven? Es decir, en este caso, Heidegger tiene su propia posición, dar cuenta de en qué consiste realmente el ente de que estamos averiguando. Ahora, lo importante aquí es que no todas las preguntas se investigan, pero la que genera esa investigación implica un tremendo esfuerzo, un trabajo de pensamiento que consiste en la posibilidad de establecer con claridad qué es eso, qué es ese ser que estamos buscando. Y una actitud, que es lo que quería decirles para cerrar esta parte,
un cierto carácter de ser, es decir, que como somos seres que preguntan, ¿ven? Necesitaríamos tener una cierta actitud, ¿no? Somos los únicos seres que se hacen preguntas. Deberíamos tener una actitud preguntona, si quieren decirlo así, que hace posible un ejercicio de pensamiento que nos lleva a la posibilidad de establecer conceptos. ¿Hasta ahí está claro o no? Sí, mucho mejor, gracias, profe. Claro, la noción de teoría en Heidegger es muy compleja y no es el propósito de esto enseñar qué es la teoría en Heidegger, pero digamos que podemos explicarlo así, ¿no? Cuando las preguntas se investigan, porque no todas la hacen, y se convierten en la posibilidad de traducir en conceptos lo que estamos buscando, esa pregunta debe permitirnos entender claramente eso que estamos buscando y no únicamente enunciarlo. Ese ejercicio complejo y difícil es un ejercicio de pensamiento y no solamente de filosofía o no únicamente de ciencia, porque el ejercicio de pensar no queda circunscrito a lo que entienden esos métodos o esos modelos, sino que esas preguntas incluso podrían desafiar esos disponibles para proponer unos nuevos. Por eso criticar también es crear, ¿no? Bien. Es muy importante que esto quede claro para poder seguir. Profe, yo tengo otra pregunta referente a eso. ¿En qué lugar o en qué espacio queda como después de que yo ya hago ese ejercicio teórico, ¿no? Hago esa búsqueda de conceptos, ¿dónde queda, digamos, ya la posición o mi posición, esa forma de pensamiento que yo establezco cuando doy solución a ese concepto, ¿no? Porque igual creo que a pesar de que yo pueda hacer una pregunta, investigarla en su mayor complejidad, buscar postulados de libros, de conceptos, de precisiones, igual creo que va a quedar, digamos, de alguna forma, mi forma de pensar y va a quedar de alguna forma una respuesta subjetiva en lo que yo estoy planteando, ¿no? Bueno, porque entonces ahí tenemos un problema. Primero, el dejar en libertad y al mismo tiempo determinar es un trabajo, un esfuerzo, un ejercicio. Pensar es una acción, es una actividad. Así que hay que distinguir entre la acción, el ejercicio, el trabajo de pensar, de el resultado del pensar. ¿Vemos la diferencia? Sí. Sí, sí, señor. Bien, entonces, hay resultados históricos del pensar. El pensar ha permitido que entendamos ciertas cosas de cierta manera, pero el movimiento del poner en libertad y determinar hace posible que ese pensamiento tenga ciertas posibilidades que lo llevan más lejos. El pensar no es estático ni se convierte en estático porque haya llegado, comillas, a unos resultados. Mejor, esos resultados permiten que la actividad, el trabajo del pensar siga funcionando. Usted está estableciendo una discusión que se creó en la modernidad, de Descartes, pasando por Kant, Hegel, etc., acerca de qué pasa con un saber que termina siendo puramente propio versus el saber que tiene que ver con los objetos en el mundo y la cuestión del positivismo, ¿no? En el positivismo científico de Comte, que dijo que había que negarse a suponer que el conocimiento subjetivo era científico y que el conocimiento objetivo era el científico. En epistemología ustedes han visto eso miles de veces. No estamos hablando del hecho de que el pensar sea puramente subjetivo. El pensar es un trabajo, un esfuerzo que implica una relación con los otros y con el mundo. Y que no es suficiente con que yo tenga cierto, comillas, resultados, sino que implica esa actitud, ese esfuerzo de comportarme como un ser que pregunta, un ser que constantemente pregunta, un cierto carácter de ser. Por eso la crítica es una actitud, o sería una actitud. ¿Hasta ahí está claro o no? Sí, sí, profe, gracias. ¿Quién me está hablando? Sebastián, profe, Sebastián. Sebastián, entonces, en un momento histórico, ese pensar permitió distinguir entre lo subjetivo y lo objetivo y convirtió en un criterio la objetividad para que eso fuera científico. Hoy eso no funciona, ¿no? Habermas, en Conocimiento e Interés, planteará que el verdadero criterio es el de intersubjetividad. Ni subjetividad ni objetividad, porque ambas implican una cierta dialéctica. La intersubjetividad es el hecho de que reconozcamos entre todos, a través de un diálogo que tiene criterios, qué es eso que es una verdad, ¿no? Pues, si quiere mirar cómo es que se supera esa noción de objetividad tan típica de la modernidad y que tiene su máxima expresión en el positivismo científico de Comte. Bien, pero bueno, este no es un seminario de epistemología, llevamos tarde. Bien, primera pregunta. La primera pregunta que uno tiene que hacer es la pregunta de orden ¿qué? La pregunta que se refiere a conceptos, a contextos y a diagnósticos. Los conceptos
son cuestiones de definición inicialmente, pero hay conceptos que son muy fuertes, que cuando los encontramos son capaces de alterar toda nuestra historia. Así que hay ciertas definiciones de conceptos que son más complejas. Pero hacemos preguntas iniciales, preguntas básicas, cuando planteamos la solicitud de un concepto. Por ejemplo, en el análisis que hicimos, se dieron cuenta que se proponían valores, pero no se definían, o se hacían de manera difusa. También preguntamos por contextos, es decir, por cómo está ubicado temporal, históricamente, geográficamente, cuál es la situación problema en la que está ubicado eso que estamos analizando, y por supuesto los diagnósticos disponibles, o lo que se llama en una investigación el estado del arte, ¿no? ¿Qué elementos ya se han llevado a cabo acerca de este ejercicio? ¿Está clara la pregunta qué? La pregunta que interroga por conceptos, contextos o diagnósticos. Sí, señor, sí, profesor. Bien, no lo olviden, es la primera pregunta. Sí, es un ejercicio de crítica, empieza aquí. Entonces alguien está diciendo cosas, la verdadera política, bla, bla, bla. Y entonces usted vuelve a su trabajo crítico y le dice, discúlpeme, ¿sería tan amable de definir política en su discurso? Perdón, la política, bla, bla. No, no, espere, en serio. Cuando usted en su discurso plantea tal cosa, ¿qué entiende por eso? Entenderemos por política A, B, C y D. Discúlpeme, pero lo que acabo de decir es contradictorio con su argumento porque, ¿lo ven? El primer movimiento es la claridad de los conceptos y los diagnósticos. Cuando alguien dice libertad, por ejemplo, no, es que usted no me deja ser libre. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué entiende usted por libertad? ¿Ven? En todos los casos, la primera aproximación crítica es la claridad de qué es eso que está proponiéndose ahí. Por favor, no lo olviden, no lo olviden. Ese es el primer movimiento crítico, la pregunta básica, ¿no?, con la que hay que empezar. Así que no olviden que la primera pregunta es la pregunta ¿qué? Luego viene la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Tiene muchas maneras de plantearse. No es lo mismo establecer un conjunto de argumentaciones, a plantear un conjunto de razones, a hacer una demostración científica o a plantear una justificación ética, ¿cierto? Justificación ética. Alguien me dice, ¿usted por qué prefiere el aborto? Entonces yo digo, entiendo que el aborto está justificado cuando las mujeres señalan su propia posibilidad de manejar sus cuerpos. ¿Qué es eso? Una justificación. Puede pasar que esa justificación no le caiga bien a alguien, porque tendrá esa persona otra justificación. ¿Por qué el aborto no? En tanto que la vida... Ven, justificaciones. Una justificación no es lo mismo que una demostración científica. ¿Podría alguno de los maestros presentes decirme por qué la fórmula química del agua es H2O? Porque es una molécula que está compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno. Muy bien, que es la demostración más sencilla. Hay demostraciones mucho más complejas, ¿no?, que implican las valencias, las cantidades matemáticas de los electrones, todo ese conjunto de cosas. Pero, en efecto, pues hay una demostración. Fíjese que una demostración no es lo mismo que una justificación. Yo no le puedo pedir a alguien que demuestre por qué el aborto tal cosa sí o no, porque eso no es un conocimiento científico, es una decisión ética o política. Así que cuando se trata del por qué como una cuestión ética o política hay una justificación. Pero cuando se trata del por qué en la ciencia hay una demostración. Yo puedo preguntarle a alguien acerca de los elementos que permiten que algo sea conveniente o no en determinada acción. Eso es un conjunto de razones. Pero que yo le pregunte a alguien por lo conveniente no es lo mismo que le pida una demostración científica o que le solicite una justificación de su acción ética. ¿Está claro que está ahí? Sí, profe, pero pues a raíz de esta justificación o este segundo paso del por qué, se me genera si aquí en contraposición volveríamos nuevamente a la primera parte de que si la persona o la contraparte, yo puedo volver al ejercicio del qué para Sí, claro. volver a preguntar sobre qué entiende sobre algún tipo de los conceptos. Por Entonces supuesto. es una lucha ahí nuevamente. Digamos que no se trata de que en el ejercicio de crítica yo siempre pueda plantear la pregunta ¿qué? Cuando se hace ese elemento, sino que estamos hablando de la especificidad de la pregunta ¿por qué? Es decir, la pregunta ¿por qué? No pregunta por conceptos. La pregunta ¿por qué? Pregunta por argumentos, razones, demostraciones, justificaciones. ¿Sí me expliqué o no?
Y hay, Sí, y hay sí, que sí, distinguirlas sí. todas. Hay que distinguirlas. Ahora, otra cosa es que en una conversación, en un diálogo, en un debate académico, alguien plantea un porqué y yo cuestione en ese porqué el uso de un determinado concepto. Entonces yo digo, por ejemplo, en su argumento usted está entendiendo por gobernanza, que es el debate que tenemos con Ricardo Pinilla, perdón, con el doctor Ricardo Pinilla, usted está entendiendo por gobernanza tal elemento cuando este otro permite entender tal. ¿Qué es eso? Yo tomé una argumentación que ya estaba lista y ahora la cuestiono, pero porque quedó clara. Si no hubiera quedado clara, entonces no tendría sentido. Pero fíjense que el por qué No hay siempre ejercicio. interroga. Sí, exactamente, no hay cómo. Así que la pregunta por qué interroga argumentos, razones, demostraciones y justificaciones. Cuando estos discursos se plantean, entonces yo siempre puedo y debería tener claro el por qué. Fíjense la actitud de Heidegger, ¿no? La pregunta que ve a través de el comportarme como un ser que pregunta, ¿no? Bien. Esta pregunta es la pregunta que Aristóteles le legó a la humanidad, ¿no? Es la pregunta del millón en política. De hecho, está en la política, en el libro cuarto, ¿no? Y está en la ética, en Nicómaco. Si para qué no está claro, no hay claridad en las finalidades, los proyectos y las políticas. Eso significa que sus proyectos no tienen ningún sentido si no hay un para qué preciso. ¿Cómo hago yo para llevar a cabo un ejercicio crítico acerca de estos discursos, ¿no? Alguien plantea unas finalidades, unos proyectos o unas formas de política. Pues pregunto para qué. Cuando pregunto para qué, contesto así. Por esta finalidad, porque el proyecto está buscando esto, porque esta política está buscando esta otra cosa. La pregunta más importante en el orden político, ¿no? La pregunta ¿para qué? Es distinto de preguntar ¿por qué? En ocasiones a las personas se les pregunta ¿para qué? Y contestan ¿por qué? ¿No? Una cosa es una justificación. Oye, cuéntame por qué llegaste tarde a la casa hoy. Entonces yo digo algo como, en tanto que entiendo que el artículo 13 de la Constitución establece que, eso es negando una justificación. Y otra cosa es cuando alguien me pregunta, ¿para qué llevas a cabo tu acción de ese modo? Para buscar ser libre, para tratar de convencer a la democracia de tal cosa. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo un por qué que un para qué. ¿Está clara la pregunta para qué? Bien, por favor, no lo olviden. ¿No? No lo olviden. Profe, una cosa, este para qué sería uno de los principios, como lo estaba mencionando, pues el autor para hacer la ejecución del pensar. Esta podría ser Sí, el inicio todas las de la preguntas lo pregunta son. teórica. Todas las preguntas Ok, lo son, pero la primera pregunta teórica fuerte es la pregunta ¿qué? Sí, no, bien, la primera pregunta, la primera pregunta es la pregunta ¿qué? En términos puramente teoréticos en Heidegger, ¿no? ok. Bien. Por eso la pregunta por el ser para Heidegger es la pregunta del millón, ¿no? Por eso ser y tiempo es justamente eso. Bien, pero eso es para Heidegger, ¿no? En la posición filosófica de Heidegger. Y esta es la pregunta que obsesiona a todos. Y las personas quieren llegar a estas preguntas sin haber hecho las anteriores, ¿cierto? La pregunta cómo no es la misma cuando interrogamos por un proceso a cuando interrogamos un método, o cuando buscamos un procedimiento o cuando planteamos una técnica. ¿Ven? Todas esas preguntas son preguntas de orden cómo, ¿cierto? Pero son todas diferentes. La máxima expresión de la inteligencia humana es la capacidad de establecer alternativas de solución para un problema. Pero nadie resuelve un problema que no entiende, nadie resuelve un problema que no elabora, que no construye, ¿ven? Que no lo pone en el lenguaje. Así que para llegar a la pregunta cómo, que es capaz de desencadenar una alternativa, que es el máximo nivel de la creatividad y del pensamiento humano, nos toca pasar por las anteriores. Esta es la pregunta obsesiva. Todos queremos saber esto. Y en ocasiones queremos que una alternativa sea planteada como un proceso o como un procedimiento, ¿no? Entonces yo soy el gerente y tengo una pregunta cómo muy fuerte y en lugar de buscar la alternativa, me pongo a buscar un procedimiento. ¿Ven? Ojo con eso. Algo así como lo que se dice siempre, ¿no? Deme la receta y yo hago lo que sea. No, señor gerente, es que no hay receta. Es que usted debe construir alternativas y tiene que hacerlas con su equipo y tiene que hacerlas con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Y para eso necesita un trabajo crítico que le permita pasar por las preguntas para entender el problema y entendiéndolo plantear las alternativas. ¿Hasta ahí están claras las relaciones de preguntas o no? Sí, señor. Bien, bien. Por favor no lo olviden porque va a ser fundamental en el trabajo que viene.
Entonces, este elemento de la actitud crítica que pasa por estas preguntas implica una pregunta histórica específica, que es la pregunta por la Ilustración que se hace Immanuel Kant en 1784, ¿no? Y que vamos a considerar hoy. Así que unas preguntas iniciales, por ejemplo, son estas. Pregunta ¿qué? ¿Cuál es la mejor forma de vida posible que se hizo Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es la forma de gobierno político que permite esa forma de vida? Esta es la pregunta griega por excelencia, ¿no? ¿Qué significa ser humano? ¿No? ¿Qué es eso que nos hace realmente humanos? ¿Y cómo somos plenamente humanos? El problema de la felicidad en el libro primero de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Y al mismo tiempo, ¿cómo hay un gobierno, un sistema político que permite eso? ¿No? Esa pregunta es la pregunta griega por excelencia. Aristóteles, Platón, bien. Luego viene la pregunta kantiana, ¿no? La pregunta de Kant. ¿Qué criterios éticos permiten entender cuál es la forma correcta de actuar? No es lo mismo hacerse la pregunta por el mejor modo de vida y por el gobierno que permite ese modo de vida, a hacerse la pregunta por lo correcto, ¿no? En tanto que seres racionales debemos cumplir nuestro deber, ¿no? Y desde ahí Kant propone entonces el problema de la obediencia en el orden del deber. Cuando hacemos esta pregunta, ¿qué debe ser obedecido y qué no? En el núcleo del paseo está, ¿qué es eso que es el deber? ¿Ven? Y Kant tiene una respuesta a esto. El deber es lo que la razón se impone a sí misma en tanto que racional. Y cuando cumple eso está actuando de forma correcta. Y lo hace porque esos criterios éticos derivan de las formas racionales. Veremos eso en qué es la Ilustración. Sin embargo, esa crítica será criticada, ¿no? Ya vimos a Foucault, quién debe gobernarnos, por qué razones debe gobernarnos ese que nos gobierna, qué hace intolerable una forma de gobierno, es decir, por qué no deberíamos seguir obedeciendo, ¿no? Piensen en el Tratado de la Desobediencia Civil. ¿Quién escribió eso? El Tratado de la Desobediencia Civil. ¿Un señor Henry David qué? John Locke. No. Henry David Thoreau, norteamericano. Thoreau, sí. Muy bien. Y por supuesto, la pregunta de qué debe ser obedecido, qué no y por qué. ¿Ven? Son preguntas de orden crítico. Preguntas que hay que hacerse. Alguien dejó abierto el micrófono. Bien. Así que en la pregunta ¿qué es la Ilustración? Está, de alguna manera, todo este conjunto de preguntas, desde una cierta posición que Kant plantea en 1784. Saca una revista, en esa época las revistas científicas son bastante famosas, la Berlinismo Nachschrift, ¿no? Que le hace la pregunta a Kant, y también se la da a otra persona, ¿no? Moses Mendelssohn, que contestará de una manera diferente qué es eso que es la Ilustración. Ahora, hay muchas versiones, hay muchas traducciones, pero esta es quizá la traducción más conocida en español, ¿no? La Ilustración, en alemán se dice Aufklärung, ¿no? La pregunta es Basis Aufklärung, ¿qué es la Ilustración? Es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Algunas traducciones dicen la superación de su minoría de edad, ¿no? Dicen la emancipación de su minoría de edad. Bien. Así que hay un movimiento negativo, ¿ven? Liberarse de una incapacidad o de una minoría de edad, pero que es culpable. Ojo. Fíjense en esto. Esa incapacidad es culpable. No es una incapacidad dada por la naturaleza, sino que tiene que ver con decisiones que un sujeto toma. ¿Ven? Y hay un movimiento negativo, un movimiento de enfrentamiento, un movimiento de dejar de ser, ¿ven? Que implica salir de esa incapacidad o, en otras traducciones, de esa minoría de edad. La incapacidad o la minoría de edad significa la imposibilidad de servirse de su propia inteligencia, de su propia razón, sin la guía de otro. ¿Ven? ¿Cómo así? Yo no puedo moverme en mi propia inteligencia si otro no piensa por mí. Y creo que el otro piense por mí está bien. Esa incapacidad, esa minoría de edad, es todo lo contrario a la Ilustración. La Ilustración es el movimiento por el cual yo me libero de esa idea, según la cual otros deben pensar por mí, cuando lo que yo debo hacer es pensar por mí mismo. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia. Alguien podría decir, soy bruto y no soy capaz, y entonces necesito que otro piense por mí, sino de decisión y valor. Fíjense, esto es un aspecto ético. Así que el primer movimiento de la Ilustración no es una construcción de conocimiento, es una decisión ética, es un aspecto ético, para servirse por sí mismo de ella, de la razón, sin la tutela del otro, ¿no?
Fíjense que después vendrán dos sujetos, el tutor y el pupilo, ¿no? Y al pupilo pues le gusta que alguien lo tutele, porque si alguien lo tutela no tiene que pensar, alguien le dice qué tiene que hacer, etc. Tanto el tutor como el pupilo piensa que el tutor lleva una cierta ventaja. Al fin y al cabo, él está pensando mientras que el otro no. Sapere aude, que es el modo como Kant va a tomar un verso de Horacio, ¿no? Atrévete a saber, traduce esto en latín, ¿no? Pero Kant lo traduce así en el lenguaje de la Ilustración. Ten el valor de servirte tú mismo de tu propia razón, he aquí el lema de la Ilustración. Bien, al respecto de la definición, ¿qué es la Ilustración? ¿Está clara? Sí, profe. Bien. El texto continúa, lo leyeron, ¿no? Y Kant dice que para esa ilustración no se requiere más que una cosa, libertad. Y la más inocente entre todas. Recuerden que en el texto hay un negocio con Federico II de Prusia, con el gobernante, ¿no? Al fin y al cabo al gobernante no le gusta eso de la crítica, sin embargo él va a decir que su señor, Federico II de Prusia, es el único que ha permitido esta ilustración, ¿no? La más inocente entre todas que llevan su nombre es saber libertad de hacer uso público de su razón íntegramente. Oigo exclamar por todas partes, no razones. El oficial en el ejército dice, no piense mi hijo y cumpla la instrucción. El ministro de Hacienda me dice, nada de razonamientos, hágame el favor de pagar los impuestos. El cura me dice, no razone y más bien crea, ¿no? Y entonces Kant le hace un guiño a su gobernante, a Federico II de Prusia, planteando este ejercicio tan complejo. Solamente un señor en el mundo dice, razonen todo lo que quieran y sobre lo que quieran, pero obedezcan. En este caso hay un problema entre la autonomía y la obediencia, entre la autonomía y el gobierno y entre el ejercicio del pensamiento. ¿Alguien me recuerda qué es el uso público de la razón en el texto? Es que alguien tenga la capacidad de poder decir libremente lo que piensa, ¿no? Decir libremente su razón. O sea, lo que está pensando. No, ahí está muy claro. Entiendo por uso público aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón a entregar al público del mundo de lectores. Así que primer problema. El uso público de la razón implica lectores, o sea que es por escrito. Y en segundo lugar se hace en condición de maestro o experto en eso de lo que está planteándose. Ojo con esto. El uso público de la razón es el que tiene estas dos condiciones. Por eso Kant le dice a Federico II de Prusia que no se asuste, porque, y que lo felicita porque lo permita, porque en el uso público de la razón, un experto en impuestos plantea su posición desde su capacidad experta para que lectores juzguen. Recuerden que crítica deriva del griego chrinein, que traduce juzgar. El primer movimiento crítico es distinguir lo verdadero de lo falso, que va a ir desde Grecia clásica hasta Descartes, etc. Pero aquí, la crítica es la capacidad de juzgar qué es eso que podría llevarnos a ser plenamente racionales. ¿Ven? En este caso, la capacidad experta de alguien que se lo hace claro, de manera explícita, por la fijación del texto a los lectores, para que esos lectores sean capaces de establecer su propia posición. Fíjense que el uso público es lo contrario de ser un tutor, de llevar a cabo la tutela de un pupilo. Hay ahora un público de lectores. Mientras el tutor, que ejerce tutela sobre el pupilo, le está diciendo qué tiene que pensar, el maestro, el experto que hace uso público de su razón, escribe para que lectores puedan ejercer su propia capacidad crítica. Eso es lo contrario de uso privado, que no es que sea privado porque hay poquita gente, no. Es uso privado el que se hace en calidad de funcionario. ¿Ven? Y el funcionario es el que tiene unas responsabilidades sociales. Existen muchas empresas de interés público en las que es necesario cierto automatismo, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienden a comportarse pasivamente para, mediante una unanimidad artificial, ¿no? Eso es una modalidad de gobierno, poder ser dirigidos por el gobierno hacia los fines públicos o por lo menos impedidos en su perturbación. En este caso, no cabe razonar, sino que hay que obedecer. Fíjense cómo resuelve Kant la cuestión de la relación entre la voluntad, la razón y la autoridad. Las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué deben ser obedecido y qué no?
Respuesta de Kant, hay que obedecer lo que la razón nos plantea, pero hay que distinguir un uso público de la razón en la que en mi calidad de maestro yo cumplo con mi público para que sea capaz de juicio, es decir, yo no le digo a los otros que juzgue, que este es mi juicio y este es el verdadero, sino que les muestre esto para que ellos juzguen, y otra, cuando yo soy un funcionario y en tanto que funcionario tengo que obedecer para que siga manteniéndose el gobierno. ¿Está clara la diferencia entre uso público y uso privado de la razón? Sí, señor. Bien, entonces un gerente de proyectos es por un lado un funcionario. ¿Lo ven? Tiene que hacer que el gobierno funcione y tiene que obedecer ciertas cosas y hacer que ciertas cosas se obedezcan. Pero en tanto que experto en eso, en tanto que especialista, puede construir discursos que permitan cuestionar ese funcionamiento para hacerlo mejor, distinto, para generar alternativas, para resolver problemas. ¿Entienden ahora cómo se conecta esto con la gerencia de proyectos educativos? Sí, señor. Bien, entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Les voy a pedir el favor que sus equipos se ocupen del problema de cómo la ilustración influye en la Ley General de Educación. Vamos a hacernos unas preguntas de carácter ¿qué? Vamos a preguntarnos qué influencia tiene o tendría la propuesta de la ilustración de Kant en la Ley General de Educación. Profesor Perea, ¿por qué queremos saber eso? Entonces, ustedes van a contestar únicamente la pregunta ¿por qué? Perdón, la pregunta ¿qué? Pregunta, ¿qué influencia puede detectarse o es posible de ver entre la propuesta de la ilustración de Kant y el artículo 5 de los Objetivos Generales de la Educación en Colombia? ¿Está clara la tarea que hay que hacer? Profe, qué pena, no, esta última parte sí no la comprendí, qué pena. Bien. Nuevamente. Entonces, ¿vieron qué es la ilustración de Kant? Y cómo Kant contesta qué es la ilustración, ¿cierto? ¿Está claro? Sí, señor. Sí. Bien. Ahora, Sí. en los discursos actuales, porque la pregunta de la crítica siempre es una pregunta por el presente, están las finalidades que aparecen en el artículo 5 de la ley 115. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, Bien, señor. entonces hay dos textos, el de Kant y el de la ley general. Pregunta, ¿qué influencia tendría el texto de Kant sobre la ilustración sobre este texto de la ley? Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Está claro o no? Sí, señor. Como llegar al punto de ser el comparativo. Estamos buscando, todo preguntar es un buscar. Estamos buscando cómo influye o cómo influyó, si quieren que no sea una pregunta qué, entonces una pregunta cómo. ¿Cómo termina influyendo o cómo pueden detectarse influencias del texto de Kant sobre la ilustración en el texto de la Ley General de Educación? En ese aspecto de las finalidades, únicamente ahí. ¿Está claro lo que hay que hacer? Ok, listo. Bien. Listo, vale. Sí, Pero señor. la razón, lo que usted realmente me está preguntando es esto. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Cierto? Usted me está pidiendo que organice una demostración, una argumentación, etc. Entonces yo le contesto. En 1784, Emmanuel Kant contesta la pregunta ¿qué es la ilustración? Y al hacer ese texto, al establecer esa posición, termina generando una influencia en toda la modernidad que tendrá consecuencia incluso en nuestro sistema educativo. Muchas posiciones de nuestro sistema educativo, incluso en el siglo XIX y XX, fueron centradas en la idea, en la búsqueda de la ilustración que Europa construyó en ese momento y que terminó generando unos movimientos aquí. Eso implica que podemos entender por un trabajo crítico cómo es que la noción de ilustración sigue afectando nuestro presente. ¿Para qué quiere saber usted eso, profesor? Para que podamos entender cómo las finalidades de la Constitución en este país están sostenidas sobre una cierta idea de voluntad, autoridad, razón y obediencia. Entonces, preguntamos ¿qué criterios éticos? ¿Cuál es la forma correcta? Y esta es la pregunta fundamental de la crítica. ¿Qué debe ser obedecido y qué no? Y aparecen unas exigencias de obediencia
que en este caso se conectan o se conectarían de algún modo con la propuesta de la Ilustración de Kant. Pregunta crítica de investigación. ¿Qué influencia tiene el discurso de la Ilustración sobre la propuesta de las finalidades de la educación en Colombia que aparecen en el artículo 5? Vamos a identificar eso. ¿Está claro lo que vamos a hacer y por qué y para qué? Sí, profe, ya. Bien. Bien, profe. ¿El qué? Sí, recuerden que ustedes lo único que van a hacer es identificar. El verbo central del qué es identificar, ¿no? Van a identificar la influencia. Entonces ustedes leen, ya conocen eso, lo han leído varias veces y dicen, bueno, luego de leer la Ilustración de Kant, fíjense que en estos lugares de este texto se nota la influencia de Kant. Mire, aquí está. Cuando se dice esto, esta influencia es esta, ¿sí? Claro, estarán todo el tiempo tentados a contestar ¿por qué? Yo sé que la pregunta ¿por qué es más compleja? Si alcanzan a ver el por qué, háganlo. Pero la pregunta que estamos haciendo es identificar esa influencia. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Está claro o no? Pregunté, ¿está claro? Profe, ¿sería posible realizar un ejemplo o dar un ejemplo? Bueno, el concepto de autonomía está sostenido en la perspectiva de la Ilustración kantiana. La noción de crítica, ¿no? Ahí dice Kant con todas las letras, el uso público de la razón implica un trabajo crítico. Pregunta, ¿la noción de crítica de autonomía está incluida en los objetivos de la ley? Sí, señor. Sí. ¿Ese ejemplo le sirve? El noveno. ¿Le sirve o no le sirve el ejemplo? Ok. Sí, profe. Sí, señor, ya. Entonces, lamento mucho que sea tan tarde, son las 9:11, por favor. Recuerden que es un ejercicio muy sencillo. No consiste en que vayan por allá y hagan una investigación. No, reunir el equipo para que el equipo organice esas influencias que se hacen patentes entre la Ilustración. Así que no es decir que eso obedece todo a lo que Kant dice, no, sino qué elementos de los que están ahí están presentes en la propuesta de la Ilustración. ¿Es clara la tarea? Sí, profe. Bien, entonces les agradezco mucho su paciencia. Por favor, no se demoren más. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, Suárez, ¿Es de todo el capítulo 5 o es de cada finalidad? En el artículo 5 aparecen distintas finalidades. Revisen en esas distintas finalidades cuál es la influencia de la Ilustración en eso. ¿Dónde se hace patente? Mire, aquí se hace patente que hay una influencia de la Ilustración. Esto es muy rápido porque no se trata de coger uno por uno y poner al frente tal cosa, sino de revisarlos todos y encontrar en ellos dónde está la influencia. Ahora, no todas las cosas del artículo, de ese artículo están relacionadas con la Ilustración. Por ejemplo, Kant nunca habló del medio ambiente, porque históricamente hablando no era así, pero sí habló de otras cosas. Entonces revisen dónde están esas relaciones, esas influencias. ¿Está claro, Soani? Sí, profe, muchas gracias. Bien, entonces les agradezco mucho haberse aguantado esta clase. Ustedes son muy amables por tener una actitud crítica que les permite plantear un conjunto de preguntas que los llevan a averiguar cómo es posible establecer una nueva manera de ser. En ese caso, ser gerente de proyectos educativos, etcétera. Llevando a cabo el ejercicio preciso de ubicar esos aspectos ahí. Solamente identificarlos, nada más. Muchas gracias por asistir. Que pasen feliz noche. Gracias, profe. Lo mismo. Gracias, profe. Feliz noche. Realmente, feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté muy bien.